Muy bien, bienvenidos de nuevo, gracias por estar de nuevo con nosotros. Vamos a continuar y vamos a retomar la agenda del Medellín Health City Summit con la conferencia llamada Un asistente médico virtual para el registro en la historia clínica por reconocimiento de voz. Está con nosotros Jason Pérez, él es CEO y cofundador de Hismart. Así que mil gracias por estar con nosotros. Esperamos que hayan interactuado, que hayan conectado, que hayan disfrutado el refrigerio que nos tenía Colanta. Y es momento de continuar con Medellín Health City Summit. Bienvenido, Jason Pérez. Muchas gracias a todos por el espacio. Como lo mencionaban, mi nombre es Jason Pérez. Pues la idea es hacer una presentación bien interesante para todos. Vamos a iniciar de la siguiente manera. Primero quiero, poner en contexto esto bien importante. Así es, él es Santiago, lo mencioné y lo traigo aquí a la presentación. Él es mi hijo y lo quise presentar porque es que me está pasando algo muy curioso, y es que cuando me paro y estoy en un solo sitio empiezo a mecerme. Entonces ya entenderán los que son padres, si de pronto me ven con la mecedora automática, entenderán que es que estoy un poco adaptado a este momento, ¿vale? Entonces esa va a ser una de las cosas bien importantes que vamos a tener hoy. Vamos a tener un espacio y vamos a dividir la presentación en 3 momentos. Un primer momento en el cual vamos a contar para qué o por qué sirve Hismart o qué es lo que resolvemos, el para qué resuelve Hismart. Luego vamos a ver el qué, una presentación demostrativa de la herramienta, de cómo funciona, de cómo opera, de cómo lo podemos ver dentro de los sistemas de historia clínica, y al finalizar vamos a ver el por qué Hismart, ¿vale? Esos son los 3 momentos y van a ser completamente demostrativos. Primero empiezo poniendo en contexto unas preguntas que muchos nos hacemos en el proceso de atención, y son estas, para todos. ¿Se siente cansado por dedicar mucho tiempo al escribir la historia clínica? No van a decir, sí, señor. ¿Ha disminuido el contacto con el paciente por tener que documentar tanto? ¿Quisiera tener más tiempo para educar al paciente en la atención clínica? ¿En la institución donde trabaja aún se registran historias clínicas, siglas? En ocasiones es tardío el diligenciamiento de la historia clínica posterior a la ronda médica. ¿Ha sentido frustración por tener que dedicar su atención al computador y no al paciente? ¿En la institución donde trabaja han sentido o han identificado síndrome de burnout? ¿Y en algún momento han pensado abandonar la profesión en salud? Como dicen por ahí, si su respuesta es sí a una o más, pues se pueden quedar porque esta presentación de verdad les puede servir. Para iniciar hay algo importante, y es que esto no es un problema de Colombia, esto es un problema mundial, es un problema que todos hoy vivimos en la práctica clínica y en todas las instituciones, y es algo que nos está pasando, de que todo lo que leíamos ahorita, inclusive por ejemplo lo que hablamos de la profesión, de la pérdida de la profesión, son estudios que sacaron hace poco dentro de diferentes revistas, donde hablan de que el 47% de los médicos estaban pensando en abandonar su profesión en los Estados Unidos, y es algo bien preocupante. Dentro de todos esos estudios sacamos algunos, uno de estos bien importantes que se publicó en PubMed en el 2016, en donde nos dan unas cifras bien interesantes sobre que el 49.2% en el área de consulta se dedica a los registros clínicos y al trabajo de escritorio. Muchos me dirán, no, en mi institución es más tiempo, 49, eso es poquito. Y que el contacto con el paciente de toda esa jornada de trabajo solo es el 27%.
Asimismo, se hacían estudios hacia los procesos de atención hospitalaria, en donde el 37% de ellos era hacia registros clínicos y el 52.9% en contacto directo con el paciente. Obviamente en estas unidades sí se presenta mucho más el contacto. Ahora, algo que seguramente pasa en muchos de ustedes, y es que 1 a 2 horas diarias son de trabajo administrativos, pero en la casa. Algunos me dirán, no, yo me hago 3 o 4 horas más, y muy seguramente eso sucede. Entonces, en conclusión, este estudio de los que traemos acá a colación es que dedicamos cerca de 1 hora al paciente, pero cerca de 2 más en hacer todo el proceso administrativo. Y es algo que es bien preocupante porque precisamente pues, lo que queremos es ese punto de atención hacia el paciente. ¿Y esto por qué pasa? Aquí hay algunas de las tantas situaciones. Déficit de profesionales en salud, para nadie es un secreto que lo tenemos en todos los países. Muchas tareas administrativas, explosión demográfica, la población sigue creciendo todos los días, cada vez más. Falta de tiempo, registros clínicos bastante amplios, alto volumen de normas. Hoy en Colombia nos acostamos con una norma y nos levantamos con 2 o 3 nuevas. Más citas en menos tiempo, amplios registros clínicos y reportes normativos y trabajos de escritorio que hacen que todo el tiempo estemos en ese proceso. Esto pasa y hay una desconexión. Hoy en día hay 2 situaciones que nos pasan generalmente en la atención y una de ellas es la posición del paciente. ¿Qué queremos nosotros como pacientes? ¿Cómo quiero que a mí me atiendan? Entonces uno dice, no, que me miren a los ojos, que me consientan, que realmente me examinen todo. Y cuando pasa la posición del médico, es que no tengo tiempo para hacer todo el proceso. Tengo 20 minutos, llegó el paciente con una historia seguramente muy grande bajo el brazo y que tengo que documentar en muy poco tiempo toda esta información. Entonces esto hace que que esté pasando una desconexión entre el paciente y el médico por estas cargas administrativas. En Heismar hoy estamos obsesionados en 3 grandes puntos principales. La primera es humanizar la atención. Queremos sin duda que a través de la tecnología podemos hacer estos impactos, de que podamos hacer una atención centrada en el paciente, ya lo hemos hablado en muchos espacios, poder lograr que la atención se haga centrada en el paciente y devolverle a los profesionales de salud el goce de servir y sanar, profesionales felices. Queremos que los profesionales estén felices en Heismar y en eso estamos completamente obsesionados. Ahora, ¿qué es Heismar? Imagínense en estos momentos, si tuviéramos la posibilidad de contratar a un asistente a cada profesional de salud que tengamos en nuestra institución, ¿qué lo pondrían a hacer? Si existiera la posibilidad de contratar a alguno de ellos, ¿cierto? Entonces muchos me dicen, primero que me ayude a escribir, porque es que los médicos pierden mucho tiempo escribiendo. Otros que me ayuden a documentar historia clínica, a generar alarmas, conversión de siglas, entre otras. Aquí algunas de tantas de las cosas y cada vez una cantidad adicional de componentes que se van agregando a la plataforma y que hoy vamos a pasar por cada uno de ellos, pero más demostrativo, más mirando cómo funciona realmente. Hay algo importante aquí sobre la cuádruple meta. Cada uno de estos componentes se ha pensado y se ha, digamos, desarrollado en pro de apoyar todos estos temas de la cuádruple meta y que ha sido, digamos, un ejercicio bien interesante poder llevarlo a que nos apoye en este sentido. Entonces, uno de los puntos, ahorita llevamos cerca de 4 años desarrollando, casi 5 años desarrollando la solución, unos 2 años probándola en instituciones clínicas acá en la ciudad de Medellín y llevamos 4 meses oficialmente con la plataforma en el mercado después de Startup. Y hoy los resultados que nos han entregado esto es que logramos reducir entre un 44 hasta un 94% del tiempo gastado del médico en documentación y otros procesos que vamos a ver acá. Ahora sí, veamos la demostración y aquí vamos a concentrarnos gran parte de la presentación en cómo va a funcionar Heismar. Antes que nada, quiero ubicarlos sobre cómo es Heismar. Voy a abrir aquí un archivito, ahí logran ver mi pantalla, sí. ¿Cómo funciona Heismar? Heismar es este componente que está acá siempre visible. ¿Por qué siempre visible? Yo me puedo pasar entre ventanas y él va a estar siempre visible. Algo importante de este sistema, no requiere integraciones con los sistemas de historia clínica, puede ser usado en cualquier sistema y ya lo vamos a ver enseguida. Y es un sistema
que trabaja a través de la web y está en 100% web. Entonces, este es el componente, como lo vemos acá, encima de este Word, es completamente un entorno que nos facilita este proceso. Ahora, para el ejercicio de hoy voy a utilizar un software de historia clínica, un símil de software de historia clínica que tenemos en las instituciones. Este es uno de tantos, donde podemos estar seleccionando diferentes acciones, ¿cierto? Que normalmente vamos a darle por acá confirmado repetido, seleccionar, pero hay campos donde yo tengo que hacer descripción. Y es ahí donde va a actuar Heismar. En este momento los amplío un poco para que lo podamos ver mejor, pero puede ser ubicado de manera más pequeña dentro de la pantalla para que no nos tape tanto. Ahora vamos a ver cómo funciona. Tengo acá un guión clínico que vamos a usar. Mujer de 69 años, residente de un hogar geriátrico en Envigado, punto aparte, consulta por urgencias indicando, comillas, tengo gripa, comillas, punto seguido, ingresa consciente acompañada de un familiar, coma, pálida y tolerando el oxígeno por cánula nasal, punto seguido. Desde hace 2 días con adinamia, también con fiebre subjetiva, coma, rinorrea, tos húmeda, disnea y no indica dolor, punto seguido. Niega contacto con personas positivas para COVID-19 y está vacunada contra SARS-CoV-2 en su 4ª dosis, punto aparte. Aquí van a suceder muchas cosas. Lograron ver que nos reconocía, lograron ver que editábamos puntuación, precisión en el reconocimiento y también nos acaba de sacar unas alarmas, nos dice COVID-19, ya la vamos a ver ahorita más en detalle, pero nos empieza a sacar alarmas en tiempo real e inclusive me dijo, ve, ya reconocí dolor y fiebre, auditoría de datos en tiempo real. Todo esto nos permite hacer diferentes procesos y aquí una vez dictado, simplemente pego en mi historia clínica. Acabé de documentar una historia clínica, un pedazo, digamos una parte, un motivo de consulta que seguramente nos demoraría no los segundos que acabé de hacer, sino que nos demoraría mucho más. Esta aplicabilidad de la herramienta es muy interesante porque hay varios puntos. Por ejemplo, hay muchas veces que uno habla muy mal y el sistema es capaz de reconocerle esas palabras de una manera más eficiente que inclusive yo hablándole de esta manera. Es algo bien importante, tiene que tener mucha precisión en el reconocimiento, inclusive si le hablamos mal, porque es que hay veces que hay palabras que no las pronunciamos muy bien, ¿cierto? Esa es una de las cosas. Otra cosa que me parece importante es que le podemos hablar muy pasito a la herramienta por temas de privacidad de atención. Obviamente no le vamos a susurrar cuando estemos en atención clínica, o bueno, de pronto sí, pero esto es algo importante. La privacidad de la atención en estas herramientas tiene que ser bien tomada con muy buenos términos y que nos ayuda esta herramienta a hacer eso, a que podamos atender incluso con privacidad a un paciente sin ningún problema. Está disponible hoy en múltiples idiomas, inglés, español, francés, entre otros, que nos ayuda a hacer esto un poco más fácil. Y algo importante es que no requiere entrenamiento. Cualquier persona que le empiece a hablar, él es capaz de reconocerle absolutamente todo lo que está diciendo en tiempo real, inclusive si yo le empiezo a hablar muy rápido, él es capaz de reconocer todo lo que yo le estoy diciendo a una velocidad que ni siquiera soy capaz de entender, ¿cierto? Esto es parte de las características de la solución. Bueno, un botón que le va a gustar a muchos de los médicos es este super botón que convierte todo a mayúscula, a algunos les gusta, también lo tenemos. Hay algo que nos ha pasado muy interesante con esta plataforma y es que nosotros al principio pensábamos que la plataforma iba a ser usada por el médico. Y uno diría, sí, es el médico o el profesional de la salud que lo va a usar. Sin embargo, hemos visto un uso muy interesante en una de las clínicas, le entregamos la herramienta a uno de los especialistas y posterior a una semana, fuimos y le preguntamos, doctor, ¿y usted cómo va? Nos dice, súper bien, Jason. Y estaba con Luzma. Me dice, vea, son las 12 y ya terminé. Y yo, doctor, ¿y a qué horas terminaba? Por ahí a las 2 o 3. Yo, a las 2 o 3. Pero venga, doctor, no, nosotros tenemos una herramienta muy buena, pero no tanto. ¿Qué está haciendo? Cuéntenos qué está haciendo. Resulta que el doctor nos dijo, no, pues Jason, usted me puso el micrófono acá en el escritorio, usted no me dijo quién tenía que usarlo. Yo, ¿cómo así? Ah, sí, yo estoy haciendo esto. Motivo de consulta, 2 puntos aparte, paciente que relata lo siguiente, comillas. Don Juan, ¿a qué viene el día de hoy? Ah, es que, vea, entonces usted le va a dictar a este sistema y tal, le explica.
doctor, es que se imagínese que me ha ido súper mal, tengo un dolor en la espalda tremendo, hace como 5 días que no me lo aguanto, y acá empieza el paciente a relatar todo. Y aquí es donde empezamos a encontrar que la tecnología es parte de ese motor de transformación en la atención médica, en que el médico ya no esté ni siquiera pensando en cómo escribir, sino poniéndole un adecuado detalle, un detalle impresionante en ese momento de atención que hacen esto posible. Entonces hemos encontrado incluso unos casos de uso que eran muy particulares. De estas características, paciente que tiene sepsis urinaria y tiene fiebre, podemos sacar alarmas que, por ejemplo, nos saca y nos dice, debe tomar cultivos, iniciar manejo de antibióticos, y nos da un botoncito si queremos ver más y nos lanza a una ventana el protocolo. Y esto lo hace en tiempo real, escuchando los datos en tiempo real, lo que nos podría facilitar todos los procesos de adherencia a historia clínica y a la práctica de historia clínica de una manera más fácil. Entonces aquí logramos todas las alarmas. Continuemos acá con el proceso, vamos a dictar los antecedentes del paciente con este guión. Antecedentes patológicos, 2 puntos, neumopatía crónica, tabaquismo pesado, fibromialgia y trastorno bipolar en remisión, HTA tratado con amlodipino desde 2012, punto aparte. Aquí van a pasar varias cosas otra vez. El amlodipino me saca una alarma, puedo darle ahí, pero aquí sucedió algo incluso muy interesante cuando hablábamos ahora lo del tema de las siglas. Ustedes me escucharon y vieron que nos reconoció HTA, ¿cierto? Y uno diría, bueno, ¿y entonces qué hizo el sistema? Entonces acá nos convierte a hipertensión arterial. Sabemos que dentro de la norma, la 3100 acá en Colombia, numeral quinto, nos dice no pueden ir siglas en la historia clínica, y los que saben acá de acreditación bastante y calidad saben que es un tema bien interesante. Podemos apoyar a este proceso de cumplimiento normativo y que evidentemente el paciente vaya mucho más adherido. Entonces acá vamos pegando donde llevemos la información y vamos a dictar más información. Antecedentes alérgicos, 2 puntos, cefalexina, punto aparte, antecedentes quirúrgicos, 2 puntos, CEPRE hace 2 años y mastectomía derecha hace 1 año, punto aparte. Medicamentos ambulatorios, 2 puntos, nuevo ítem, desvenlafaxina, 100 miligramos cada 24 horas, ácido valproico, 1 gramo cada 24 horas. Entonces uno dice, joder madre, hasta me reconoció bien la desvenlafaxina. Entonces acá sucedieron muchas cosas. Otra vez, obviamente hay siglas, muchos me dicen, Jason, pero es que yo ya puedo escribir, ¿yo para qué digo las siglas? Y yo no, dependiendo de la sigla. O sea, la sigla HTA, hipertensión arterial, yo lo podría decir, pero cuando decimos con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica, creo que va a ser mejor decir CEPRE. Entonces, en estos procesos nos puede ayudar de esta manera. Seguimos acá documentando, y por ejemplo, pasa algo que dentro de la atención, ¿qué será ese medicamento? Porque obviamente los médicos no se la van a saber absolutamente todas, entonces van a poder usar, aquí voy a hacer algo importante con las capacidades, iniciar atención. El sistema puede preparar la herramienta de una manera en la cual yo pueda solicitarle acciones y él sea capaz de operar el computador por mí. En este caso me acaba de abrir el asistente, me abrió por acá que la consulta del INVIMA, el post-populi, lo que yo necesite para hacer el proceso. Y dentro de eso es el asistente en donde yo le voy a preguntar, Jaismar, ¿para qué la desvenlafaxina? Se la pregunto al sistema, y este es uno de los componentes que le llamamos, esto va a ser un chat conversacional, donde el médico va a poder preguntar la información clínica y específica. Aquí, por ejemplo, nos dice, la desvenlafaxina es un medicamento usado para tratar la depresión, y nos saca la fuente de donde la trajo la información en tiempo real. ¿Cuánto nos hubiéramos demorado a veces consultando esta información clínica de una manera que algunos médicos me dicen, no, es que yo me perdí 8 minutos, 2 minutos buscando en Google, quitando las noticias falsas, todo para llegar a la información? Este usa información completamente clínica y de buenas fuentes. Entonces vamos acá a continuar con el proceso, ya dictamos nuestros antecedentes, vamos para el examen físico, es bien importante, y acá empezamos a agregar otra característica. ¿Qué tal si yo, aparte de dictar, puedo crear textos o autotextos de una manera más sencilla que me puedan simplificar los procesos de documentación? ¿Cómo qué sería? Examen físico predeterminado.
Muy seguramente muchos ya tendrán el esquema del examen físico de cómo debe ser, o inclusive en otros procesos. Doy educación de COVID, doy educación de tal cosa, y acá nos saca la información del examen físico. Que si yo quisiera cambiar la información, lo puedo cambiar, si quisiera agregar más, lo puedo agregar, o incluso pues agregarlo también, usando la voz, puedo agregar información. Entonces vemos que nos queda acá. Digamos que ese es nuestro examen físico y lo documento donde lo necesito. Acabo de terminar con una capacidad de tener un autotexto que nos ayuda a simplificar incluso aún más los procesos. Pero simplifiquémoslo más. ¿Qué pasa si yo de pronto quiero tener plantillas estructuradas? Plantillas que ya tengo hoy en mi institución, que ya son parte de lo que hago diariamente, y que sea tan sencillo como seleccionarla. Aquí voy a seleccionar plantilla de signos vitales, y acaba de ocurrir algo, nos trae todo el texto, pero aparecen por aquí unos @ presión arterial, @ pulso, y vemos que nos saca, nos dice pulso, luego frecuencia, luego oxígeno. ¿Qué va a ocurrir? Que voy a dictar esta parte. Es que esta está por acá. Entonces acá, por ejemplo, 170/100, ¿qué hizo el sistema? Cogió esta información, lo puso presión arterial y reemplazó la variable que estaba acá para hacerlo más sencillo. Vamos a mirar el resto. 88, 22, 91% con oxígeno por cánula, 36.8. ¿Qué logramos hacer? Tener todo mis signos vitales de una manera muy sencilla, y así lo puedo hacer con cualquier proceso, llámese en triaje, que yo quiera parametrizar dolor abdominal, llámese en otros ambientes, podemos hacer este tipo de escenarios completamente dinámicos. Aquí vemos cómo el sistema nos logra que las plantillas nos ayuden al proceso de atención muy fácilmente. Aquí vemos esta capacidad. Vamos a pasar a algo que normalmente sucede muchas veces y lo escuchamos muchos de los médicos. Me dicen, Jason, es que me trajo un examen, me trajo algo físico y pues no, eso me demora mucho tiempo. Entonces hagamos de cuenta que nos trajo un TAC de ectoras el paciente. TAC de ectoras simple, 2 puntos, áreas de vidrios esmerilados, parcheado en ambos lóbulos superiores de predominio derecho. Secreciones en el bronquio para el lóbulo inferior derecho con ocupación alveolar con pérdida del volumen del lóbulo inferior, sugiere atelectasia, punto aparte. Y esto es muy normal, que el paciente llegue con una descripción de un examen de otra parte, donde, claro, el médico es buscando la información, en este caso lo puede hacer de una manera muy sencilla, y vemos acá que siguen actuando las siglas, las conversiones que vimos hace un momento. RX de tórax, 2 puntos, índice cardiotorácico aumentado de 0.57. ¿Vale? Nos reconoce, documentamos y seguimos a nuestro diagnóstico. Entonces acá vemos que todo esto nos permite simplificar el proceso. Vamos a ver aquí los diagnósticos. Neumonía, exacerbación del EPOC. ¿Listo? Vamos, pasamos acá. Digamos, neumonía, diagnóstico. Interesante. Abrir protocolo de neumonía. Entonces, puedo pedirle todo. Muchas veces nos pasa que los médicos, pues y todos estamos habituados a documentar, o en los procesos de calidad nos dicen, ¿dónde quedan los protocolos? En los documentos de referencia, ruta no sé qué, ahí quedan. Entonces, claro, hay veces que uno de pronto no los encuentra a la mano, el sistema, el asistente, permite ayudarles con esta parte. Y otros, por ejemplo, son los eventos adversos. Abrir reporte de evento adverso. ¿Cuántas veces que no reportamos porque no encontramos el reporte en la institución donde estemos? ¿Qué tal si lo pedimos al asistente? Entonces, estamos viendo características que nos ayudan en todo esto. Ahora, vamos para el plan y manejo del paciente. Vamos a dictárselo acá. Hospitalizar, nueva línea. Instalar oxígeno por cánula nasal a 3 litros por minuto, nueva línea. Realizar nebulizaciones con salbutamol cada 4 horas, nueva línea. Realizar toma de gases arteriales y hemograma, nueva línea.
inicio de esteroides, nueva línea, iniciar dieta hiposódica, nueva línea, control de presión arterial cada 6 horas. Pasamos el plan y logramos tener nuestra documentación de una manera sencillísima. Ahora vamos a pasar a algo bien interesante, y es que no solamente lo necesitaría el asistente que me ayude acá. ¿Qué tal si yo lo uso también en escenarios como escenarios móviles? Entonces, como ya mandamos hospitalizar al paciente, lo que vamos a hacer es poder utilizar un componente móvil que cuenta la plataforma, en donde podemos dictar desde nuestros dispositivos móviles. Vamos a dictar paciente de la cama 1128, vemos que será el paciente, y luego vamos a dictarle la parte de este paciente en la ronda. Paciente en buenas condiciones generales, consciente, cifras tensionales en límites inferior, sin taquicardia, leve taquipnea, punto aparte, se observa extremidades inferiores con edema grado 1, coma, sin alteraciones de los arcos de movimiento y buena perfusión distal, punto aparte. Acabo de dictar, digamos que aquí ya hice toda la ronda, hice todos los procesos, aquí funcionan todas las alarmas, todos los componentes que vimos ahorita. Y una vez ya estoy en el software de historia clínica, el que tengan, lo que va a ocurrir es que el sistema, como asistente, va a tener acá disponible el paciente de la cama 1128 para 2 cosas: o copiar la información y llevarlo donde lo necesitemos, o seguir editando la información de una manera muy fácil dentro del proceso de atención. Entonces acá vemos cómo logramos incluso con los entornos móviles facilitar todo el proceso de atención. Y ahora, algo de las cosas bien importantes que aquí haciéndole mención a Adolfo, que ha sido bien interesante, cada vez que llegamos a presentarle la herramienta, nos dice, a eso le falta. Jason, sígale trabajando. Y una de las cosas que nos decía hace poco, nos dice, Jason, pero eso está muy bueno, pero le falta algo. Y nos decía, vos ya tenés un poco de cosas ahí chéveres que puede ayudar. ¿Qué tal si le colocas una capacidad de que pueda apoyar a los pacientes y a los médicos en la comunicación, ¿cierto? Entonces logramos, el paciente se debe tomar el medicamento todos los días a las 5 de la tarde. El sistema convierte a otro idioma, como el francés, y lo puede… Le patient doit prendre le médicament tous les jours à 5 heures de l'après-midi. Lo puede hablar también, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos a ver capacidades en las cuales también nos ayuda con la comunicación con pacientes extranjeros. Estos días me decían, Jason, ¿le podemos colocar a que nos traduzca en Vera? Buen punto. Y nos podemos colocar a que cuando hable uno, él sea capaz de hablar en lenguaje de señas por un video. Buen punto. Qué importante poder hacer que la herramienta también sea una herramienta de inclusión. Ayer el doctor Gabriel mencionaba sobre la hija con el tema de dislexia y cuántos profesionales que no tienen las habilidades de documentar, incluso que usaban, y de hecho una cosa que nos pasa muy interesante, el usuario que más usa la tecnología hoy es un doctor de 86 años, que uno dice, por Dios, deberían de ser los más innovadores y demás, no, para él es mucho más beneficiosa esta plataforma porque le logramos ahorrar un proceso en el cual no fue habituado y no sabe muy bien dictar, o escribir, perdón. Me decía, Jason, es que yo antes usaba estos 2 dedos, hoy uso 1. Logré automatizar todo mi proceso, a que solamente con un dedo puedo hacerlo. Y es cómo podemos ayudar en estos procesos a que las personas que no tengan esa capacidad y esa habilidad lo puedan hacer de una manera sencilla. Algo que nos ha ocurrido también bien interesante en esto es que hemos visto que no sé, ¿a algunos de ustedes se les ha caído el sistema alguna vez en la historia clínica? No, ok. Para los que se le cae el sistema en algún momento, el sistema los apoya en las contingencias. Voy a realizar nota del paciente Jason Pérez, ya que se nos cayó el sistema. Puedo titular la nota y puedo aprovechar para documentar todo lo que necesito del paciente en ese momento para no hacer filas ni atrasar toda la atención, ya que la plataforma nos permite guardar esta información en línea. Entonces, vemos acá y nos va a quedar todos los historiales que tenemos acá para poder apoyar también estos procesos de contingencia, que de hecho pues sucede habitualmente. Y uno de los últimos puntos acá, ya para ir concluyendo, que me decía Adolfo, tiene que ir buscándole formas para que siga agregando más valor,
Este es uno de los nuevos, los de desarrollo me van a decir, no mostres esto porque no lo van a pedir rápido, pero bueno, algo bien importante es que estamos trabajando en un módulo para apoyar las partes de ayudas diagnósticas. Hemos encontrado que necesitamos dentro de estos procesos de atención ya no solamente escribir, sino también guardar un audio. Entonces hoy vamos a tener la capacidad pronto en lanzar una capacidad de que puedan dictar, pero grabar también ese audio y la transcripción para que el proceso siguiente de la enfermera o el auxiliar que esté haciendo el proceso pueda finalmente terminar la documentación. Aquí vemos un demo de cómo va a quedar, de cómo va a ir grabando y reconociendo. Una vez guarda toda esta documentación, va a quedar disponible en los historiales para todo el proceso ya de descargar, copiar o reproducir inclusive en la plataforma para que sea bien sencillo de usar. Entonces este va a ser uno de los puntos que viene nuevo en esta tecnología. Hay otros ya generales como analítica de datos, tenemos analítica de datos en tiempo real de toda la plataforma, de cómo funciona el sistema, de indicadores que pueden medir la adherencia y todos estos procesos para que podamos ver la eficiencia de la herramienta y notificaciones en la plataforma de una manera omnidireccional. Hay algo importante con toda esta tecnología, es que Heismar logramos hacer algo y es poder coger los datos y digamos en ese proceso de atención, pero darles valor, hacer algo con los datos en tiempo real. Vienen cosas nuevas, vienen cosas como por ejemplo sacar las alarmas intuitivas, que cuando yo empiece a usar la herramienta ya me entienda alarmas intuitivas completamente a nivel clínico. Esto con el objetivo de aumentar la seguridad del paciente, la atención centrada en el mismo y hacer que esto sea mucho más eficiente. Y hay algo importante, esta plataforma se viene desarrollando con ingenieros, médicos, enfermeros, profesionales de la salud y se ha logrado llevar esta herramienta de que realmente le sirva a las instituciones de salud y que logren realmente ese impacto que queremos en la atención. Hoy algo muy importante y es que el por qué Heismar, hoy Heismar queremos y tenemos una mega superior y es poder impactar la vida de más de 1.000 millones de personas de una manera positiva. Mi nombre es Jason Pérez, acá quedan todos mis contactos, muchas gracias por el espacio. Bueno, algo importante, la cuñita, tenemos un stand aquí en toda la entrada, por ahora los podemos atender, yo sé que ya algunos hemos conversado, pero por ahora los podemos atender, muchas gracias.